una confusión muy grande, ha tenido una confusión muy grande porque no haya ni para dónde hacerse. Unos creen una cosa, otros creen otra, unos creen de un modo, otros creen de otro. Pero la única fórmula que la Biblia nos enseña, que la Sagrada, para todos los que creen en la Sagrada Escritura, porque hay religiones que para nada toman en cuenta la Biblia, y todas las religiones a nivel mundial que para nada toman en cuenta las Sagradas Escrituras, pues pobrecitos Dios que los juzgue, porque están completamente atrasados los que no creen en la Sagrada Escritura. Nosotros nos guiamos por la Sagrada Escritura y por lo que está escrito, y es precisamente el lema, apegarnos a lo que está escrito. Y la gente anhela y desea en el mundo entero llamarse hijo de Dios. Todos, a lo mejor gran parte de la humanidad cree que son hijos de Dios, y fíjese que no. La Biblia nos llama que nada más son criaturas. Por eso el Señor Jesús, estando en la condición de hombre, y ya una vez que se iba a ir para arriba, se le desapareció una nube, les dio la comisión a los apóstoles de que fueran al mundo entero a predicar el Evangelio. Y el que cree será salvo, el que no quiere será condenado. ¿En qué? En el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Jesús es el Evangelio. Jesús es la buena noticia a este mundo perdido, a este mundo que se muere, como quiera que sea, tarde que temprano la gente se muere. Y pues todos anhelan ser hijos de Dios, y nadie lo puede lograr si nada más son criaturas. Por eso Jesús les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Anoten ustedes la diferencia, a toda criatura. No dice a todos mis hijos, dice a toda criatura. Y de esa manera ustedes van a entender, cuando ustedes reconozcan que nada más somos criaturas. Pero quiere pasar a ser hijo de Dios, solamente hay unos requisitos para ser hijo de Dios. Yo quisiera ser un buen arquitecto, no paso de albañil, por ejemplo, que no tengo los requisitos para ser arquitecto. Así también, la gente quisiera ser hija de Dios, todo el mundo quiere ser hijo de Dios, y mucha gente, y todos somos hijos de Dios. No, creados por Dios es diferente. Los animales son creados por Dios, las estrellas, los ángeles, todos esos seres celestiales son criados por Dios, pero no les llama hijos. Amén. Hay que entender la diferencia. La diferencia es muy grande. Cuando la Biblia nos enseña claramente cuál es el requisito número uno para ser llamado hijo de Dios. Vamos a poner ese precioso corito que tenemos ahí, número 1. Va a pasar un pequeño lapso. Mientras les voy a dar la cita. Su programa El Buen Camino va a seguir adelante con la ayuda de Dios. Al amor ha dado el Padre, damos hechos los hijos de Dios. Mira tú al amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos los hijos de Dios. A los tuyos hijos, y no le recibieron. A los tuyos hijos, y no le recibieron. A los que le recibieron, le ha dado potestad de ser los hijos de Dios. Al amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos los hijos de Dios. Mirando al amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos los hijos de Dios.
menciona ese precioso canto, que son inspirados 100% apegados a la verdad, y la verdad es la que viene a sacar a la gente del engaño, del error, de la tiniebla, que es lo mismo. Y es precisamente lo que se busca en el programa El Buen Camino, sacar a la gente del error, de las tinieblas y de las ocurrencias de los hombres, que viene siendo lo mismo que tinieblas, porque cuando la gente mete sus ocurrencias como doctrinas, hermanos, son puras tinieblas. Y las tinieblas, hermanos, no dejan ver a la gente, porque pues a oscuras. ¿Quién puede ver en la oscuridad? Solamente los murciélagos, porque los conejos también creo que van a la oscuridad, los venados. Entonces para nosotros no, hermanos, nosotros tenemos ojos para mirar solamente con luz, y el Señor Jesús es nuestra luz. Así es que el tema se titula ¿Cómo se logra ser hijos de Dios? Porque mucha gente anhela ser hijos de Dios. Hay una pequeña definición de que ser un hijo, a nivel aquí seres humanos. Amén, amén. ¿Cómo lograr ser llamado hijo de Dios? Ese es el nombre del tema del día de hoy, estimados radioescuchas, hermanos que en cualquier lugar y en cualquier momento se encuentren invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a tratar de darles una definición de lo que es hijo para que puedan entender la frase de hijo de Dios. Todas las palabras en el idioma, en cualquier lenguaje, tienen una raíz etimológica. Y la palabra hijo, en esas raíces, en el castellano antiguo, se pronuncia ixo. Y esto viene del latín filius, y viene de la raíz de mamón. Y esto, bueno, tiene varias concepciones, ¿verdad? Pero significa persona o animal respecto de sus padres, persona respecto del país o lugar en que nació, religioso o con relación al fundador de su orden y a la casa donde tomó hábito, obra o producción del ingenio, expresión de cariño o protección. Esta palabra hijo o hija tiene todas estas definiciones, ¿verdad? Tiene una raíz o tiene un antecedente, tiene un procedente, de tal manera que escuchamos nosotros estas definiciones de hijo adoptivo, aquel que lo es por adopción; hijo adulterino, el nacido del adulterio; hijo bastardo, hijo ilegítimo de padre conocido; hijo espurio, hijo ilegítimo de padre desconocido; hijo ilegítimo, el nacido fuera del legítimo matrimonio, y etcétera, etcétera. Y así hay muchas excepciones de hijo, dependiendo el ambiente, dependiendo de la filosofía, etcétera, de cada agrupación, sociedad, país, etcétera. Les voy a leer aquí una definición de la maravilla que significa ser hijo. Una maravillosa definición de hijo, voy a leerles. En este maravilloso texto, buen seguro que muchos de los que somos padres nos vamos a sentir identificados. O sea, lo que les voy a leer enseguida, muchos de los que somos padres nos vamos a identificar. Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un uso intensivo de cómo amar a alguien más que nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darle los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener coraje. Ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. Fíjense bien, y del miedo a perder algo tan amado. Bien, esto fue apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso préstamo, ya que son nuestros solo mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Fíjense bien, Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros
ya nos bendijo Dios con ellos, porque la palabra del Señor dice: bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos. Dios nos bendiga, hermanos, y ahora el hermano Carlos nos va a predicar a la luz de la palabra cómo poder llegar a ser hijo de Dios. Lógicamente, el hijo de Dios tiene sus propias características. El Señor nos bendiga y que disfruten su tema del día de hoy. Así que, como está escrito, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, fíjense bien, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No hay otro nombre en que se deben andar haciendo las cosas más que el Señor Jesús. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 17, dice: todo lo que hagan. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a dar una enseñanza tocante a cómo se puede ser hijo de Dios, porque nada más somos criaturas. Repito, grábese bien en su cabeza. Si usted nunca ha escuchado este tema, escúchelo bien, póngale atención, porque el único que puede tener derecho a ser llamado hijo de Dios es el que cree en ese nombre que es poderoso sobre toda la raza humana, sobre todos los nombres que hay en el universo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, lo dice muy claramente ahí en el libro de los Hechos. Pero despega este pasaje aquí principal, donde dice Juan, 1 Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren qué grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjese, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué éramos entonces antes de ser llamados hijos de Dios, los que hemos creído en Jesús? ¿Qué éramos antes? Solamente éramos criaturas. Por eso Jesús le dijo a sus apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Entiende la diferencia? La criatura tiene que escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, que el Evangelio quiere decir las buenas nuevas, las buenas noticias. Las buenas noticias, ¿por qué? Porque todos sabemos que nos tenemos que morir. ¿Y por qué nos morimos? Mucha gente dice: no sé, porque nos morimos, ¿por qué nos morimos? No, nos morimos por pecadores. Y el único que vino a recuperar el derecho a vivir eternamente, porque el plan de Dios era que el hombre viviera eternamente. Allá en el libro de Génesis vemos que Dios le dijo al hombre, a Adán y a Eva, que el día que comieran del árbol prohibido, del árbol que se les prohibió que comieran, un solo mandamiento les dio: que no comieran de ese árbol, porque el día que de ese árbol comieran se iban a morir. Y la gente, hermano, no quiso entenderse. Nuestro primer padre y nuestra madre comieron, y la muerte entró a ellos, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos, unos de uno, otros de otro, pero todos hemos pecado. Entonces el Evangelio significa buenas noticias, que si nosotros hemos de morir, tenemos una esperanza de volver a vivir por un solo hombre que vino a este mundo, que nunca pecó. Vino un hombre que jamás cometió ningún error, y ese se llama Jesús. Aquí lo vamos a ver, mire. 1 Juan capítulo 3, versículo 1 dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miren, ¿qué quiere decir? Miren, pongan atención, agarren bien esta enseñanza, no la suelten. Miren qué grande amor nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. ¿Por qué creen que ahora le llaman a uno secta, le llaman a uno fanático, le llaman a uno religioso, le llaman precisamente hereje? También a uno le llaman hereje por creer en Jesús, y esos pobrecitos te van a dar cuenta, Dios, de lo que hablan, porque creer en Jesús no es ningún hereje, hermano. Creer en Jesús es la creencia principal que le da el derecho a ser llamado hijo de Dios. Pobrecitos los que andan diciendo que los que creen en Jesús son herejes, pobrecitos, así les va a ir, vale más que se arrepientan, porque aquí está diciendo muy claramente en la 1 Juan capítulo 1 versículo 12, dice: a los suyos vino. Lea todo el capítulo para que agarre sabor. Está en el versículo 11 y versículo 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. En Santo Evangelio según San Juan capítulo 1, léalo, se lo repito para que no me digan que lo digo recio. Mas a todos los que le recibieron. ¿A quién recibieron? ¿A quién rechazaron los israelitas? ¿A quién vino a salvar primero? A los judíos, porque ese es el pueblo de Dios. El respeto es para ellos, aunque algunos de ellos no quieren creer. Pero como quiera ellos, hermanos, a ellos vino primero el Salvador del mundo. Y lo rechazaron, no lo recibieron. A ver si no lo recibieron, lo trataron mal, no nomás lo rechazaron, lo humillaron, lo escupieron, todo el mundo sabe cómo lo trataron. Y todo eso que él padeció, lo padeció precisamente para pagar el pecado de toda la raza humana, porque él sabía que lo iban a necesitar. Y luego está diciendo increíblemente: más a todos los que recibieron, a los que creen en sus nombres o en su nombre. A los que creen en su nombre, grábense eso, no se dejen engañar de ningún engañador. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De qué les dio poder? De ser hechos hijos de Dios.
No les dio derecho de ser nomás seguir siendo criatura, no. Ser hijo de Dios es cuando usted ha creído en ese poderoso nombre, porque en ese nombre usted queda perdonado de sus pecados, en ese nombre queda justificado, en ese nombre queda eliminado completamente los decretos que tenemos contra él, todo lo que nosotros ignoramos de las cosas de Dios, todos los mandamientos de Dios que nunca hemos cumplido, todo eso que el hombre tenía en contra, Jesús lo clavó en la cruz, clavando toda nuestra maldad ahí en la cruz, y Él es el que nos da la justificación de ser llamados hijos de Dios por creer en ese poderoso nombre. En el libro de 1 Juan capítulo 1, dice bien, 1 Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De los hijos de Dios no son los que son engendrados por voluntad de la carne, de los uniones de un hombre y una mujer. No, eso no son hijos de Dios, son criaturas nada más. Como ya lo dijo mi mujer, unos son engendrados dentro de un matrimonio, otros fuera de matrimonio, otros por violación. Hay diferentes clases de hijos en este mundo. Pero todos esos seres criados que de alguna manera vinieron a este mundo, tienen la oportunidad de reconocer su condición pecaminosa y pueden volver a nacer, renacer nuevamente creyendo en la palabra que el Señor Jesús nos está diciendo a través de las Escrituras. Y ese derecho de ser llamado hijo de Dios no lo tiene con pertenecer a una secta religiosa, no lo tiene con pertenecer con ser seguidor de algún predicador de su gusto, predicador de su antojo, no, así no se tiene el derecho a ser llamado hijo de Dios. Se obtiene el derecho a ser llamado hijo de Dios nada más por creer en ese nombre. Y si lo quieren borrar, bórrenlo, pero allí está escrito claramente, no puede recibir el nombre perdón de pecados en otro nombre que no sea en ese nombre. Vemos en Santo Evangelio según San Juan que todo el mundo lo conoce, que los que leen la Biblia, me refiero, cuando digo todo el mundo, me refiero a los que leen las Escrituras, y que saben leer, que no nomás le leen ahí un cachito aquí, un cachito allá, no, que le leen, que se agarran de cosas de lado a lado, y que no dedican su tiempo en ningún tipo de diversión más que estar leyendo la palabra de Dios. Porque de la ignorancia precisamente el diablo se aprovecha, de la ignorancia de la gente, de la ingenuidad de la gente, de la falta de conocimiento, Satanás ahí se aprovecha para destruir sus creencias y los hace errar en el tipo de creencias que traen. Dice aquí en capítulo 3, donde todo el mundo le gusta, incluso, mire, San Juan 3:16, que todo el mundo menciona a los que creen en la Biblia, repito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿en cuántos hay que creer? En Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué ocupa para no perderse? ¿Qué ocupa para no perderse? Creer en Él. ¿En quién? En Jesús. Porque, verso 17, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿En quién puede tener salvación el mundo? No es ninguna religión, no se aferren a esa ocurrencia de decir, yo en la religión en que me condene. Quítense de esa idea equivocada completamente. Si sus antepasados se han condenado por andar creyendo religiones falsas, usted sálgase de ahí, sálvese, escape por su vida. Como le dijo Dios a Lot y a su familia, que no voltearan para atrás, que escaparan por su vida, y no voltearan. Sin embargo, la mujer de Lot volteó y se perdió. Así dice, el que en él cree, fíjense verso 18, el que en él cree, ¿en quién? En Jesús, no es condenado. No quiere tener condenación, tiene que creer en Jesús. Quiere ser hijo de Dios, tiene que creer en Jesús. Quiere que el perdón de sus pecados sea una realidad, tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Pero el que no cree ya ha sido condenado, dice nomás. Y es lo terrible que es no creer en ese nombre. Porque no ha creído en el nombre, léalo unas 1000 veces para que se lo grabe. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en ese nombre para el perdón de pecados es una herejía. Es una herejía decir lo contrario. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, fíjense bien. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y quién no sabe que Jesús es la luz del mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea que la gente que le gusta hacer lo malo no quiere que le reprendan su pecado, no vienen a Jesús, no quiere que les digan la verdad, porque les van a estar estorbando para su pecado. Jesús hace que la gente tropiece en su pecado, como ya dije. La gente tropieza en su pecado, no es que no quiere nada con Jesús, no quieren dejar el pecado, ese es el problema. Quieren entrar al cielo sin dejar de pecar, y eso no se va a poder. Quieren ser llamados
llamados hijos de Dios, y aunque anden con la mentalidad de que somos humanos, y como somos humanos, hay que seguir pecando. Oh, mujer, pues como soy humano, tengo que andar con otras mujeres, como soy humano, tengo que andar borracho, como soy humano, tengo que andar de maldiciente, como soy humano, tengo que ser de ladrón, tengo que ser idólatra, como soy humano. Con esa mentalidad andan siempre mucha gente, y eso están completamente equivocados. Tiene que hacer morir lo humano y empezar a tener una mente, la mente de Cristo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No es ya una gente más carnal, ya no tiene nada que ver con la carne. El que ha muerto, el que ha creído en ese nombre, se ha lavado en sus pecados invocando ese nombre. Entonces, ¿por qué creen que Pablo fue reprendido? Para que se levantara de una condición de caído, de ciego, después de que andaba matando cristianos. Ese era un seguidor de los cristianos. Pero cuando ya quedó ciego y que Dios le mandó un profeta llamado Ananías para que lo levantara de ahí de la condición en que estaba, oró por él, se le cayeron las escamas de los ojos. Pídale a Dios que le quite las escamas de los ojos para que vea bien la palabra de Dios y no deje que se la tuerzan, porque precisamente ahí está el error, cuando le tuercen las escrituras. Y a este hombre de Dios le dijo muy claramente el profeta: levántate, ¿qué haces ahí? Y lava tus pecados invocando, ¿qué cosa? Invocando su nombre, o invocando tu religión, o el nombre de algún hombre por ahí. Hay hombres tan famosos que cuando vienen a predicar por aquí a algún lugar llenan un estadio, pero Jesús, hermano, tiene que llenar el corazón. Jesús quiere llenar el corazón y su mente y su alma de Él nada más, y donde quiera que esté. Si está en un desierto, yo que sé dónde está la gente. Hay lugares donde jamás se puede ni siquiera congregar porque están en condiciones muy lejanas, que no tienen modo ni siquiera de congregarse, y hay religiones que si no pertenecen a la religión de ellos, creen que todos se van a condenar. No, hombre. No, Señor, el que cree que Jesús es el Señor, ese tiene vida eterna. El que cree que Jesús es el Dios Todopoderoso, tiene vida eterna. El que cree que Jesús vuelve, tiene vida eterna. ¿Qué creyó crucificado? Que Él volvería. Pues le dijo claramente: Señor, cuéntame de mí cuando vengas en tu reino. De cierto, te digo que estás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque creyó en Él, creyó en su santidad, creyó que Él es Dios y creyó que Él vuelve. Eso es lo que lo llevó al paraíso, y usted también se lo puede llevar al paraíso, Señor, si usted cree que Jesús es el Señor, no un Señor, que Jesús es el Señor. Yo he oído aquí en estos programas de radio que muchos dicen que Jehová quiere decir el Señor, y eso lo he oído, no me lo han platicado, lo he oído, y es cierto que Jehová quiere decir el Señor. ¿Y Jesús qué es? Jesús es el Señor, no es un Señor, es el Señor. Por eso permite que se le adore, por eso permite que se le hinque, por eso permitió en vida personal que le besaran a los pies. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él no es un Dios, Él es Dios. Si Jesús está en cada corazón de los que creen en Él a nivel mundial, imagínense usted, si Jesús está en el corazón. Yo les he preguntado, y yo creo que si están escuchando algunos que les he preguntado, lo saben: si usted tiene a Jesús en su corazón, un pedacito de Jesús, o lo tiene completo. La gente normalmente dice: no, pues completo. Entonces, ¿cuántos Jesús hay para que esté metido en cada corazón a nivel mundial? ¿Cuántos Jesuses hay? Pues nomás es uno, y es el mismo. Todos para uno y uno para todos, porque Dios es uno y uno su poderoso nombre. Eso precisamente en toda la Sagrada Escritura yo he leído desde Génesis a Apocalipsis y nunca he encontrado un solo pasaje bíblico. Denme uno que diga que Dios tiene nombre. En ningún lado. Dios tiene un nombre que es sobre todo nombre, que se profetizó por medio de los profetas desde hace muchos años atrás. Y esto lo pueden ver ustedes en Hechos 10:43 claritamente. De este dan testimonio todos los profetas, no nomás es un profeta, todos los profetas verdaderos, no los falsos profetas que hay ahorita. Dice bien: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por sus nombres. No, por su nombre. Leanlo una y otra 1000 veces para que se lo graben. Hechos 10:43, Pedro predicándole a los que estaban en la casa de Cornelio, se convirtieron completamente todos, fueron bautizados en el Espíritu Santo y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Esos creyentes que les predicó Pedro, precisamente ellos estaban ahí oyendo a Pedro, y Pedro les dijo: de este dan testimonio. Hechos 10:43, todos los profetas, grábenselo, que todos los que en ellos o en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso es precisamente lo que Dios le ha dicho, ser llamado hijo de Dios. No nomás solo hijo de Dios porque existo en este mundo, no. Como ya lo dijo mi mujer, hermanos, hay diferentes clases de hijos en este mundo. Y los ángeles jamás son llamados hijos de Dios en ningún lado. La Biblia dice, para que no se dejen engañar, los ángeles no son hijos de Dios, son criaturas que aunque anden en una vida recta y derecha delante de Dios, allá en su presencia, es otra cosa. Pero ellos no son llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios nada más son los que creen en Jesús. Aleluya, gloria a su poderoso nombre. ¿Quién puede decir lo contrario? Pues ya saben quién dice lo contrario. Ya saben ustedes quién dice lo contrario, siento que les diga. Ustedes conocen a gente que dice lo contrario, que los que creen en Jesús solo son herejes. Pues vamos a ver quién es el hereje en el día del juicio. Vamos a ver quién es el hereje, porque el hereje no nomás fueron nosotros, también los apóstoles y los profetas, porque ellos anunciaron ese nombre. Échenle lápiz, vamos a poner el capítulo
8 de Romanos 1, que muchísima gente conoce, dice claritamente aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en quién, en la religión esta, en la religión aquella, o con su líder este, con su lideresa esta, o con la creencia esta, o con la creencia esta. Así dice, no. Dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Qué es lo que yo no quiero? Yo lo que no quiero es condenación. ¿Y qué condenación tiene los que están en Cristo Jesús? Porque dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para quién, para los que están en quién, en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y ese ahí es donde está toda la guerra, porque toda la bola de carnalones no quieren dejar de pecar, no quieren entonces alabar su pecado para seguir pecando, porque son humanos, y por esa mentalidad nunca van a dejar de pecar, y creen que cuando Jesús venga se los va a levantar, sí, cómo no, a tus órdenes, ¿verdad? Qué bonito. No, señor, se va a levantar los que creen en su nombre como hijos de Dios, y los que son hijos de Dios, hermano, no practican el pecado. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué? Estos son hijos de Dios, y los que son guiados por el Espíritu de Dios no se contradice con Dios mismo. Dios no tiene contradicción contra Dios mismo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿y qué es Dios? ¿No, Dios no es Espíritu? ¿Y Dios no es santo acaso? Pues Dios es Espíritu Santo. Claro que Dios es Espíritu Santo. ¿Quién embarazó a María? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Padre del Espíritu Santo? Entonces, aparte del Espíritu Santo, ¿hay otro Dios? No, es el mismo Dios manifestado. Lo que la gente confunde, repito, son sus virtudes. ¿Entiende la diferencia? El Señor tiene muchas virtudes que nos pasaríamos el día hablando de ellas y no acabaría. Sus virtudes son bastantes, son grandes y maravillosas todas sus virtudes, todo lo que Él sabe hacer, porque Él puede hacer todo lo que Él quiere. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y los que son guiados por el Espíritu de Dios se lavan el pecado invocando ese nombre. ¿Entiende? Por eso hay un pasaje que le gusta mucho a la gente. Le dice que si mi pueblo se humillare, si humillare, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuándo fue invocado ese nombre sobre el creyente? ¿Cuándo fue invocado? Cuando la gente se bautiza tiene que ser invocado ese nombre. ¿Por qué? Porque tiene que ser invocado, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y cuál nombre? ¿Y cuál nombre? Si fuera Yahweh, si fuera Jehová, si fuera Adonai, si fuera el Shaddai, pues eso ya tiene muchos nombres, esos son virtudes, ¿entiende la diferencia? Él tiene la virtud de ser el Señor, Él tiene la virtud de ser el Rey de Reyes, Él tiene la virtud de ser Maestro de Maestros, Él tiene la virtud de presentarse al mundo como una oveja que vino para quitar nuestro pecado, Él tiene la virtud de ser juez, tiene la virtud de ser mediador, Él tiene la virtud de ser lo que Él quiere, porque puede. ¿Entiende la diferencia? Y es donde la gente se confunde. Dios es sumamente virtuoso, que sabe hacer muchas cosas y que puede hacer todo lo que Él quiera sin nadie se lo puede estorbar. Eso es lo que debe de entender la gente. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios estamos apartados del pecado, porque Dios no está de acuerdo con ningún mugroso pecado, Él no está de acuerdo con ninguna carnalidad, no, ni por eso dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Él no puede echar, ¿a poco no puede echar de ver lo carnalona o carnalón que anda? No se haga el ignorante, Dios no puede ser burlado, no engañamos ni al diablo, ya se los he dicho en otras ocasiones, no engañamos ni al diablo. ¿Por qué? Porque el mismo demonio, hermano, sabe quién es uno y quién es otro. Tan es así que trate de sacar el diablo y se lo va a voltear, como se lo volteó a aquellos 7 hermanos que decían en el nombre de Jesús el que predica Pablo, siempre se los digo para que nunca lo olviden. En el nombre de Jesús que predica Pablo, fuera y fuera. Donde a Jesús conozca, sé quién es Pablo. ¿Quién reconoce la canilla de Jesús? El diablo, hermano. Los demonios saben quién es Jesús y saben quién es Pablo y saben quién es Carlos y saben quién es un predicador y otro de los que hay ahorita en este tiempo. Él los conoce a toda la bola y sabe quién anda de carnalón y quién anda realmente metido en el espíritu. El diablo sabe, hermano, no podemos engañar ni al diablo, menos a Dios. Es que vale más que se humille y pídale perdón de hablar de sus hechos carnales que carga y no quiera vivir de los 2 meses, quiere comer de los 2 meses de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, no quiere participar de las cosas de Dios y de las cosas de los demonios, no. Señor, no hace ningún acuerdo tiene Jesús con Satanás, hermanos. Dice Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que le espera a la creación? Ser libertad de la corrupción. ¿A qué le espera a los hijos de Dios? De este cuerpo que se corrompe, de este cuerpo que se destruye tarde o temprano, tenemos que ser polvo. ¿Y de qué vamos a ser libertados? Cuando el Señor Jesús aparezca, el príncipe de los pastores llegue a este mundo, entonces va a levantar a los que en Él creyeron, va a levantar a los que invocaron su nombre y se apartaron de toda iniquidad. Así que no te crees que va a levantar a todo el mundo para vida eterna, no, para condenación eterna, como dice en Daniel
capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo a la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Dónde está el tercer lugar? Nada más hay dos lugares, no se deje engañar. Años y años la gente dejándose engañar porque quiere. ¿Por qué se deja engañar? Porque quiere, teniendo tan poderoso Salvador en este mundo, y por medio de las Sagradas Escrituras usted puede llegar a conocer ese poderoso Dios. Pero lea, no le lea un cachito por aquí, un cachito por allá, no, lea toda la Escritura para que Dios le dé entendimiento y pueda ver claramente quién le engaña y quién no le engaña. Mucha gente dice que el engañador es el que cree en Jesús. Pues vamos a ver quién es el engañador. A Jesús tampoco le decían que era el mero. ¿No le echaban a Jesús a tener el príncipe de los demonios? ¿Y quién le echaba a Jesús el príncipe de los demonios? ¿Quién decía que Jesús tenía el príncipe de los demonios? ¿Quién decía? ¿No eran los religiosos de aquel tiempo? ¿No eran los líderes religiosos que decían que los que andaban siguiendo a Jesús eran seguidores del príncipe de los demonios? Porque Jesús tenía el príncipe de los demonios según el juicio de los que lo conocían cara a cara. Imagínense ahorita. La bola de engañadores que hay que dicen que Jesús no es Dios. ¿Cómo que no es Dios? Es el Dios todopoderoso manifestado en carne. El Dios manifestado en carne. Fíjense nomás qué maravilloso. Pues todos son hijos de Dios. ¿Cuáles? Los que han creído en ese poderoso nombre. Dice Gálatas 2, 3, 26. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por quién puede ser hijo de Dios? Por ese es el derecho que le da el ser hijo de Dios, creer en Cristo Jesús. Ahí es donde está el derecho. Gálatas 5:16 digo, pues anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y esto obviamente que los que son nacidos de Dios van a andar en el Espíritu, no van a andar de carnalones ni de carnalonas, con la mentalidad de que les meten por ahí, que hasta los mismos líderes dicen, es que todos somos pecadores, pues para arrepiéntanse, pues si Dios viene a buscar pecadores, Él viene a buscar pecadores que se arrepientan. ¿A poco si yo hago un trabajo chueco, le voy a decir a mi patrón, pues todos hacen trabajo chueco? No interesa que todos los demás lo hagan chueco, usted háganlo derecho, porque contra usted me voy, si usted no trabaja derecho, no le voy a dar su paga, lo voy a correr, así es que enderece sus cosas chuecas. Así es precisamente el Hijo de Dios, se endereza, se purifica. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Lea la epístola primera de Juan, capítulo 3, donde dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Sabemos que el Jesús viene y lo vamos a ver como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Qué es purificarse a sí mismo? Si empieza a sacar Satanás que lo anda engañando, empieza a sacar el pecado, anda haciendo morir su pecado que carga. Hay mucha gente que todavía se mete en el pecado y dice que no soy perfecto. ¿Y con qué no se mete un horno de fuego ardiendo? Allí todos somos perfectos, ¿verdad? ¿Por qué no se mete? ¿Y a dónde cree que le espera? ¿Dónde cree que le espera al venir el Cristo y lo encuentra el pecado? ¿Dónde cree que le espera? Le espera el horno de fuego, precisamente. Y le metes en un horno de fuego en vez de meterse con las mujeres, metes en un horno de fuego en vez de meterse con las cervezas, meterse con el robo, con la mentira, con la frente, con la idolatría, con la hechicería. A ver quién lo va a librar de un horno de fuego. El único que puede librar de un horno de fuego es Jesús. Creyendo en ese poderoso nombre, nos ha libertado del horroroso lago de fuego eterno que le espera a los que no creen en su nombre. Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo debe andar el que anda en Cristo, el que ya nació en Cristo, el que es hijo de Dios? ¿Cómo debe andar? Así exactamente como dice aquí en Efesios 5:9. En Gálatas 5:22 nos está diciendo claramente, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos precisamente son los frutos de los hijos de Dios. Y no quiera que tenga, de hecho se ha llamado hijo de Dios un carnalón, una carnalona que viene practicando el pecado y que se dice ser hijo de Dios nomás de lengua nomás. Criaturas sí, todos somos criaturas, tanto los animales, tanto los seres humanos como hayan nacido de matrimonio, fuera de matrimonio son seres humanos nada más, pero no son hijos de Dios. Tiene derecho a ser llamado hijo de Dios el que cree en su nombre. No lo dice claramente, léalo miles de veces ahí en la capítulo 1 del Santo Evangelio según San Juan. Ahí lo dice claramente, mas a todos los que le recibieron. ¿Qué es recibirlo? Creer en su poderoso nombre, que en ese nombre usted tiene una santificación y un derecho de ser llamado hijo de Dios. De manera, pues si no se animan es porque no tienen nada que aclarar. Si se animan es porque están gozosos o están disfrutando de estos detalles. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es nacer de nuevo? Precisamente después que se muere pero para el puro pecado, muere
invocando ese nombre, todo su pecado usted lo sepulta invocando ese nombre, todo su pecado queda muerto y usted empieza a nacer de nuevo cuando usted y creyó que Jesús es el Señor. Cuando permite que ese nombre sea invocado sobre usted, entonces tiene el derecho a ser llamado Dios, si no, no. Porque entonces dijera la Biblia, no lo invoquen o no lo invoquen, todos son hijos de Dios. Eso no dice en ningún lado. Hay oportunidad que me llamen al aire si ustedes quieren. Y si no, me escuchen. Aquí todavía hay mucho que meditar. Así es que dice aquí, nadie subió al cielo. Versículo 13 del Evangelio según San Juan. Nadie subió al cielo. ¿Quién quiere subir al cielo? ¿Quién cree que subió al cielo? Nadie, sino el que descendió del cielo. ¿Quién vino del cielo? Jesús. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y usted tiene que levantar ese poderoso nombre sobre su vida, apartándose de iniquidad. ¿Cómo va usted a levantar a Jesús practicando el pecado? ¿Quién le va a creer a uno que anda en Cristo siendo metido en el pecado? Con esa mentalidad. Échale adelante a eso. ¿Cómo usted cree que Jesús va a ser levantado? Jesús fue levantado en la cruz para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna creyendo en Él. Y ahorita, ¿y usted cómo lo levanta? Con una actitud de derrotada, con una actitud de derrotado, con esa mentalidad de Dios, que no, soy pecador, y soy pecador, y soy pecador, ¿cuándo va a dejar de serlo? A ver, vaya a trabajar en un banco y equivóquese con las cuentas, y dígale al gerente ahí, no, pues es que me equivoqué, y es que donde soy humano y me equivoco, no, la van a venir corriendo porque no es eficiente. Ahí se tiene que contar el dinero bien, y dar las cuentas claritas, y para recibir y para entregar. No más decir soy buen cajero, ahí no hay que equivocarse. Y también usted como creyente de Cristo tiene que apartarse de iniquidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiere vida eterna? Ya la tiene asegurada creyendo en Jesús. Claritamente, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Dios. ¿Y cuál es el nombre del unigénito Dios? Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Padre? Jesús. ¿Dónde dice que el nombre del Padre es Jesús? Lean la oración de Jesús en el capítulo 17 de San Juan. Ahí dice Jesús estando en oración como hombre, porque Él actúa como hombre y actúa como Dios. Eso es lo que no entiende la gente. Jesús actúa como hombre cuando dice, Padre, les he dado a conocer tu nombre. Les he dado a conocer tu nombre. ¿Y cuál nombre dio a conocer? ¿Cuál otro nombre dio a conocer Jesús que no sea ese? Aunque el mismo nombre, porque es un solo Dios. Dice aquí en San Juan 17, muy claramente, versículo 6. San Juan 17, 6. He manifestado tu nombre. ¿A quién? ¿Quién está hablando aquí? Jesús, como hombre. A los hombres que del mundo me diste, tú los eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿A quién le manifestó el nombre? A los que son de Dios nada más. Amén, amén. Versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre. San Juan 17, 26, léalo una y otra vez. Y les he dado a conocer tu nombre. ¿Qué nombre dio a conocer? ¿Hay otro nombre? No hay otro más que Jesús. Y lo daré a conocer aún, y lo sigue dando todavía, a los que creen en ese nombre, hermanos, se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Aleluya, no se animan a llamar ni para bien ni para mal. Eso me gusta de cierta forma. Eso está bien. Gloria al Señor. Porque quiere decir que el que calla otorga. No tiene nada que discutir, y si tienen que discutir, háblenme cara a cara, frente a frente. Y mucha gente dice que estoy enojado. Sí, estoy enojado, pero contra el engaño, hermano, contra el diablo, contra los demonios. Ese es mi enojo. A nadie más aborrezco tanto más que a los demonios y a los engañadores, hermano. Hermano Carlos, más que discutir es un punto reflexionar muy profundamente. No más que se metan a la palabra. No le quiten ni le pongan. No le quiten ni le pongan ni verán que vida eterna tienen asegurada. Bueno, dice Pedro, y si Pedro está equivocado, también los profetas están equivocados, porque pero yo sé que no. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En quién podemos ser salvos? En el nombre de Jesús. Aquí lo dice muy claramente. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún nombre de ningún líder religioso. No hay salvación en Carlos. No hay salvación en el nombre de ningún otro hombre ni ninguna mujer. No hay salvación. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Así que si ustedes prefieren que lo sigan engañando, ahí síganle. La verdad que en el día que viene, en el día del juicio, y vamos a ver quién fue el engañado.
Hablar a Dios donde quiera que se encuentre. Conclusiones, aquí sacamos unas conclusiones y se las vamos a pasar al costo. Requisitos para ser llamado hijo de Dios son creer en su nombre, que es Jesús, ser engendrado por Dios, andar conforme al Espíritu según Gálatas 5:22, ser guiados por el Espíritu de Dios, apartarse del pecado, tener la fe en Cristo Jesús, no satisfacer los deseos de la carne. Bien, pues lo dejamos, nos despedimos por esta ocasión con la reflexión: meditar profundamente si estamos haciendo gala de ser llamados hijos de Dios, y usted tiene la respuesta. La invitación es a que no sea ni se haga cultocéntrico, sea y hágase cristocéntrico. Que el Señor nos siga bendiciendo y será hasta el próximo sábado con la segunda parte de este programa. Bendiciones.